Entropía, una vista a la transformación social desde la investigación, desarrollo e innovación. La Universidad La Salle promueve la generación y transferencia del conocimiento, con el objetivo de resolver los problemas de nuestra sociedad desde un enfoque humanista. Sean bienvenidos y sean bienvenidas a este espacio de diálogo y reflexión. Entropía. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Adriana Rojas. Muchas gracias por acompañarnos en su programa Entropía, un espacio de divulgación de la investigación, desarrollo e innovación articulado por la Universidad La Salle México. Sean todos ustedes bienvenidos a esta ya quinta edición. Hola, ¿qué tal a todos? Los saludo con enorme gusto. Mi nombre es Cristian Benítez y estamos aquí nuevamente en una transmisión del programa Entropía, donde, pues como ya ustedes bien saben, pues es un diálogo entre amigos, entre colegas, que nos permite romper esas barreras muchas veces que se le atribuyen a la ciencia, entonces acercarnos más en una especie de diálogo entre amigos. Bienvenidos. Hoy estaremos abordando un tema que sin duda alguna es interesante para todos. Vamos a empezar a dar un poquito de datos acerca de esto. Los países miembros de la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, designaron al primer jueves de noviembre de cada año como el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en las Escuelas, incluido el ciberacoso, visibilizando así una cruda realidad que está pasando en nuestros niños y jóvenes. Según el informe de esta misma organización, detrás de los números poner fin a la violencia y el acoso escolar, reporta que 1 de cada 3 alumnos ha sido acosado o agredido físicamente por sus compañeros en la escuela al menos una vez durante el último mes. El acoso en línea o a través de los teléfonos móviles ha aumentado también, y los datos demuestran que la mayoría de los alumnos víctimas del ciberacoso han sido acosados en la escuela primaria, y que un alto porcentaje de los perjudicados por el acoso han sido víctimas de esta situación, tanto en línea como fuera de casa. En México, el INEGI reportó en el 2020 que el 21% de la población de 12 años y más usuaria de Internet fue víctima de ciberacoso entre octubre del 2019 y noviembre del 2020. La situación de ciberacoso más frecuente que experimentaron las mujeres fueron las insinuaciones o propuestas sexuales, con un 35.9%, mientras que en el caso de los hombres fue el contacto mediante identidades falsas, con un 37.1%. Por entidad federativa, la mayor prevalencia de ciberacoso se registró en Colima, Tabasco y Tlaxcala. Cuando vemos estos datos, en definitiva nos espanta. Y es que bien la llegada y la evolución de las redes de telecomunicación ha traído en definitiva grandes beneficios, pero también ha impactado de manera negativa en nuestra sociedad. Pero ¿es problema realmente de la tecnología o simplemente nos falta a todos una educación cibernética y sobre todo empatía? Afortunadamente, en México ya tenemos la Ley Olimpia, una reforma legal que impone penas de hasta 6 años por difundir imágenes de contenido íntimo y sexual sin el consentimiento de la persona implicada. Entrando en vigor y tras una gran lucha por parte de Olimpia Coral Melo, apenas en junio de este año. ¿Escuchaste hace apenas algunos meses el caso de Ainara Suárez, en la cual la youtuber Jocelyn Hoffman fue a la cárcel por pornografía infantil? ¿Fue este acto por falta de información y desconocimiento de la ley? Vamos a ver lo que ustedes opinan. ¿Qué es para ti el acoso? Para mí el acoso es una forma de violencia sistematizada y normalizada, que lastimosamente hemos vivido casi la mayoría de mexicanos. Ok, bueno, pues para mí el acoso es cuando una persona pues hostiga o molesta a otra sin necesidad alguna. Pues es el hostigar a alguien, pues sin que la otra persona como quiera tu compañía, o ser muy insistente con las cosas que la otra persona no quiera. Para mí el acoso sería cuando una persona hace sentir incómoda a otra por, no sé, cosas que le pueda decir o acciones que le hagan sentir mal. Bueno, para mí el acoso es meramente la capacidad de hostigamiento o de afectación hacia una tercera persona. ¿Has sufrido alguna vez ciberacoso? El acoso se presenta en diferentes formas.
una de las más recientes y de las más preocupantes es el ciberacoso. ¿Por qué? Porque esta es una forma más directa. Ciberacoso sí, y también acoso en la preparatoria, en donde sí había un grupo de niñas que me molestaban muchísimo, y también por redes sociales de igual manera. Pues tal vez, pero como que no lo vuelvas, no lo categorizas como, nada más lo categorizas como alguien muy intenso. Sí, en las redes sociales creo que es como más fácil que se preste al acoso, porque pues mucha gente tiene acceso a tu información, pues he recibido mensajes, a veces hasta llamadas como de acoso, pero... Tuve varias amenazas de muerte y hasta la fecha sigo recibiendo lo mismo por ahora sí predicar mis ideas, mis gustos políticos, entre otros aspectos. ¿Cómo podemos prevenir las diferentes manifestaciones del acoso? La prevención viene desde los valores morales de tu casa, desde tomar en cuenta el respeto que tienes hacia el prójimo. Pero yo la verdad tuve que acudir a hablar con alguna profesora coordinadora en ese momento, y fue cuando dejaron de molestarme o de acosarme ahí en la escuela, y en redes sociales pues simplemente las bloqueé. Pues lo que dicen las mamás, no aceptar extraños en las redes sociales, no hablar con personas que de verdad no conozcas en persona. Y pues las redes sociales no son para conocer personas, son para mantenerte en contacto con las que ya conoces, ¿no? Pero creo que nosotros podemos hacerlo, pues ahora sí que utilizando ciertas herramientas que tienen las redes sociales, como bloquear a las personas. Obviamente pues ya debió de haber existido un acoso previo para que tomes esa decisión. Y si eres adulto y sigues siendo acosado, acércate con las autoridades, no tengas miedo, porque bien dice que el valiente cae cuando el cobarde quiere. Muy interesante toda la información que nos compartes, y precisamente nos encontramos cercanos a conmemorar el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso. Y bueno, para hablar de este tema y también de su proyecto de investigación, estamos de manteles largos con una experta, con la doctora Claudia Ivette Pedraza Bucio. Pero antes de dar entrada, queremos que nos acompañen a conocer un poquito más de ella a partir de su reseña curricular. Claudia Ivette Pedraza Bucio, doctora en Ciencias Políticas y Sociales y maestra en Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Especialista en temas de género, periodismo y tecnologías sociodigitales. Actualmente es investigadora docente en la Universidad La Salle, México. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, ha sido docente de la UAM Coajimalpa y de la Universidad Latina. Primer lugar del Concurso Nacional de Tesis de Género Sor Juana Inés de la Cruz 2016, otorgado por el Instituto Nacional de las Mujeres en la categoría de doctorado. Fue guionista, realizadora, locutora y productora del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Radio Michoacán, y reportera de deportes del diario Provincia. Trabajó como jefa de departamento de monitoreo de accesibilidad de la Dirección General de Análisis y Contenidos de Medios Audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Muchísimas gracias de nueva cuenta, como ya lo dijo Cristian, por acompañarnos en esta emisión de Entropía. Y pues bueno, abordando este tema que en la introducción lo dije, ¿no? En definitiva, todos debemos empaparnos de él por ser padres de familia, ser familiares de niños pequeños, que yo creo que todos tenemos en casa, sobrinos, primos, y que están en una edad vulnerable, ¿no? Pero sobre todo porque todos tenemos un celular y actualmente todos somos usuarios de alguna red social, aunque sea una red social también laboral, ¿no? Entonces creo que todos tenemos que saber de esto, ¿no? Y a nosotros nos causa mucha intriga, pues este proyecto que tú estás desarrollando, y pues por ello mismo me gustaría empezar esta charla contigo preguntándote de cómo desde tu situación de investigador, lasallista, adscrito al área de arquitectura, diseño, comunicación de la Vicerrectoría de Investigación, pues abordas precisamente este tema que en definitiva es de interés, tanto así que, bueno, pues la UNESCO ya lo puso, ¿no? Como un día internacional, visibilizando de esta forma pues la problemática actual que existe.
Muchas gracias, Adri, muchas gracias, Cris, por esta invitación. Y sí, efectivamente, tú lo mencionabas muy bien, pues todos tenemos un celular y tenemos acceso a internet o tenemos acceso a computadoras. Y decimos todos entre comillas porque en realidad sabemos que todavía hay una buena parte de la población que no tiene este acceso garantizado, pero para quienes sí estamos enrolados, pues bueno, las facilidades de internet están ahí a un clic, ¿no? Básicamente podemos acceder a ocio, a entretenimiento, información, pero también pues muchos de los riesgos, muchas de las violencias que existen fuera de los entornos en línea, que esto es importante decirlo, pues se trasladan a estas plataformas. Y en particular en los jóvenes, en las jóvenes, este problema, tú nos dabas las estadísticas, pues tiene alta incidencia y ocurre muchas veces sin el acompañamiento adecuado, porque tenemos la idea de que si alguien sabe de tecnología, si alguien sabe moverle a los botones y sabe qué hacer con estos aparatos, pues son los jóvenes, ¿no? O sea, ellos son quienes nos dicen cómo editar un video, cómo subirlo a una plataforma, y ellos hacen TikToks increíbles y demás. Entonces hay en el imaginario esta idea de pues, que sí, la juventud sabe cómo utilizar las tecnologías. Y esto, si bien es cierto, las jóvenes se han apropiado de las tecnologías, pero esto no implica que por esta razón, por esta apropiación que han hecho, tengan las herramientas o conozcan cuáles son los riesgos a profundidad que pueden existir en estas plataformas. Y en ese sentido es que surge este proyecto que lleva por título Autocuidado Digital para prevenir y erradicar las violencias de género entre jóvenes, y que como subtítulo lleva análisis de prácticas y propuestas de intervención desde la educación sociodigital. Y a mí me gustaría hacer como 3 anotaciones en torno al título que creo que son muy importantes. Hablar de autocuidado implica esto, hablar de la responsabilidad que tenemos como unidad usuaria, ¿no? Nadie es culpable de las violencias que enfrenta en ninguna situación ni en los entornos digitales, pero sí podemos fomentar estas prácticas de cuidado propio que hacen y que permiten que los riesgos disminuyan. Y eso me parece que es algo muy, muy importante. En cualquier área, no solamente en nuestras interacciones digitales, en general en la vida, el autocuidado es fundamental. Pero esto reconoce la agencia de quienes usan las tecnologías. Y entonces, en vez de pintar el celular, internet, las redes como el gran demonio, cosas del diablo, y que mejor no hay que usarlo porque pues, todos saben de nosotros y demás, acá lo que se propone es justamente que las personas reconozcan qué es lo que necesitan para sentirse seguras usando internet, ¿no? Usando las redes, usando las tecnologías. Y luego esta cuestión de analizar primero las prácticas, por eso hacemos análisis de prácticas, porque hay todo un paradigma de la seguridad digital que lo que hace es decir, bueno, pues si no quieres tener riesgos, bájate todas estas aplicaciones y tienes que hacer esto, tienes que moverle a todos estos botones, no tienes que aceptar extraños, no tienes que mandar fotos, no. Una serie de prohibiciones que justo lo que hacen es imponer esta idea de que pues, las redes son algo peligroso, ¿no? Y acá entonces más bien de lo que se trata es de primero ver qué significan las tecnologías para la población joven, que incluso conociendo los riesgos dicen, yo voy a hacer esto, ¿no? Entonces, primero hay que ver qué significados hay ahí, y en torno a esos significados ya después generamos propuestas para incidir, para intervenir con talleres, es la propuesta en general, para que ellos adquieran estas herramientas en diferentes niveles. Por un lado, herramientas informacionales, que sepan de qué se tratan los riesgos, que los sepan identificar. En un segundo nivel, herramientas tecnológicas, que sepan qué medidas pueden implementar desde sus dispositivos para el uso seguro, para el uso responsable, pero sobre todo herramientas críticas, que sepan comprender cómo funciona la red, cómo funciona Internet, cómo funcionan las dinámicas de interacción, para que en función de eso puedan tomar decisiones. Entonces, la idea del autocuidado es un poco quitar esta idea de tienes que hacer y del riesgo para decir, a ver, puedes utilizar, estas son las opciones, tienes que analizar qué es lo que tú quieres hacer y cómo te quieres sentir al usar estas redes, y a partir de eso tomar tus decisiones como una persona usuaria pues, que tiene esta agencia para poder tomarlas. Entonces creo que esto lo que ayuda, por sí solo no elimina estos riesgos que están ahí en Internet, pero sí provoca
algo que a nivel de la UNESCO se ha promovido, que es la alfabetización digital y que es lo que permite que las personas nos beneficiemos de las tecnologías. Muy interesante, muy interesante, Clau, lo que nos comentas entonces al respecto, porque a partir de tu proyecto, si comprendemos bien, es una especie de pedagogía para educar y además prevenir estas lamentables actuaciones, ¿no?, que se están dando, sobre todo en un contexto globalizado. En ese sentido, Clau, quisiéramos preguntarte, ¿tu proyecto se vincula con algún objetivo, por ejemplo, del desarrollo sostenible o PRONACES, algún programa nacional o local? Sí, el proyecto de forma amplia se vincula con el ODS de equidad de género, que entre pues, una de las metas tiene justo la de erradicar la violencia de género. Y bueno, pues la violencia digital de género ya existe, incluso acá en México, lo decía bien Adri, a nivel de ley, ¿no? Que aquí sí me gustaría hacer esta acotación de que la ley no contempla necesariamente todas las prácticas de violencia de género que pueden existir, porque además es bien complicado. Cada día surge una nueva práctica con un nuevo nombre que nos vuela la cabeza porque dices, ¿cómo hacen eso?, ¿no? Pero bueno, la ley trata de nombrar en lo posible pues estas prácticas que en este caso específico dañan a las mujeres y que no es que sean prácticas nuevas, no es que sea una violencia nueva, es una modalidad de violencia que lo que refiere es que pues, la violencia estructural que existe contra las mujeres ahora tiene otro espacio donde se puede manifestar, ¿no? Entonces, por eso hablamos de acoso y ciberacoso, porque sigue siendo el mismo mecanismo de acoso, en este caso, por ejemplo, de molestar a alguien de forma insistente, pero ahora a través de las tecnologías digitales, ¿no? O hablamos de extorsión, que sigue siendo y teniendo la misma mecánica de cualquier sistema de extorsión, pero que ahora está involucrando las tecnologías, ¿no? Y esto, forma parte de estos intentos internacionales por erradicar la violencia y además se vincula también con el ODS de educación de calidad, ¿no? Porque el uso de las tecnologías como una herramienta fundamental para propiciar procesos educativos, pues debe estar garantizada para toda la población. Pero si un grupo de población enfrenta violencias dentro de los entornos digitales, difícilmente va a poder acceder en plenitud pues, a todos los beneficios que hay en estas plataformas, ¿no? No solamente educación, sino también pues, el ocio, la información, en fin, toda una serie de beneficios que ahí están. Entonces, en el caso de este grupo poblacional, se cruzan dos categorías que son, que los colocan en situación de vulnerabilidad, ¿no? Mujeres, violencia de género, y población joven, que como vimos, pues es la más susceptible a enfrentar estas prácticas, por ser la que más usa estas tecnologías. Y también está vinculado a el PRONACE de educación, que justamente buscan tener educación. Bueno, una de las líneas es la de educación, no recuerdo ahorita cómo viene el nombre, pero es para la paz, tiene que ver con los procesos de paz y desarrollo, y en ese sentido también se vincula. De repente pudiera parecer que pensar en las tecnologías es únicamente pensar relacionando con educación, es solamente pensar en aprender a usar los aparatos, en aprender a moverlos, y creo que en una visión mucho más integral es comprender cómo funcionan las plataformas, comprender cómo funcionamos nosotros en las plataformas, comprender cómo la sociedad utiliza en conjunto las plataformas, más allá de pues, ser muy buenos utilizando cualquier software, cualquier aplicación. Y esto pues es creo que lo que engloba o de alguna forma brinda como el marco para este proyecto, estos grandes objetivos en los cuales estas pequeñas acciones de poder tener herramientas para usar las tecnologías en la medida de lo posible sin riesgos de enfrentar violencia, pues contribuyen de alguna forma a estas metas que tienen estos objetivos y estos programas. Gracias, Claudia. Y claro, o sea, yo estaba pensando mucho en lo que estabas ahorita comentando, ¿no? Digo, creo que nosotros ya no somos tanto población vulnerable, ¿no? Y a lo mejor ya sería un poco difícil que podamos caer, pues, en eso. Yo me pongo en la otra parte, ¿no? Y por eso en la introducción mencioné un poquito lo que, pues, este caso que pasó hace unos 3 meses y que se volvió, pues, viral, ¿no? Pues, por la temática que estaba pasando. Yo recuerdo, por ejemplo, no sé, por allá del 99,
2000, que fue cuando tuve mi primera red social, el Hi-Fi, ¿no? En ese momento. Y cuando empezó el uso de los celulares, y que yo creo que a todos desgraciadamente nos llegaron fotografías de personas, videos, y que tuvieron que pasar 20 años, ¿no? 20 años para que se pudiera legalizar. Y bueno, aquí tenemos al experto en derecho, el doctor Cristian, y a mí me sorprende, ¿no? Y justo eso que tú dices, todos sabíamos que es lo mismo, que es acoso, que es pornografía, pero en un espacio tan diferente. Y creo que ya la tecnología, que bueno, pues está tan avanzada y que día a día sigue avanzando, pero la parte social no. Lo tecnológico avanza, pero lo social no, entonces tenemos huecos enormes en la parte sobre todo legal. Y por eso cuando pasó esto de que ya aprobaron la ley y que ya está puesta en marcha y que ya han encarcelado a varias personas, yo lo celebro demasiado, ¿no? Porque pues no nos podemos quedar ya con una constitución, con leyes que actualmente ya no son tan, pues que simplemente ya no pasan, ¿no? Y que ahorita lo actual es el Facebook, el Instagram, y ahí eso es lo que creo que todos tendremos que luchar por crear tanto políticas públicas, espacios más justos, leyes en las cuales ya abarquen todo esto, ¿no? Y te digo, me sorprende, 20 años tuvieron que pasar, ¿no? Para que se pueda o podamos tener actualmente, sobre todo las mujeres, ¿no? Pues por lo menos esta protección. A mí yo lo celebro demasiado, y justo me lleva a la siguiente pregunta, toda esta parte. Sabemos perfectamente, y como ya la UNESCO nos lo dijo, pues las mujeres vivimos acoso sexual. Los hombres, el principal problema que tienen con toda esta parte mediática, pues es el robo de identidad. ¿Cómo desde tu proyecto, qué propones para solucionar estos puntos, ¿no? Que son, y que aparte tienen un gran porcentaje, 40% en ambos casos aproximadamente. Es un porcentaje demasiado alto. Sí, les comentaba que el eje de esta propuesta son los talleres de educación sociodigital, que se deriva de esta idea de la alfabetización digital, ¿no? De aprender a utilizar las tecnologías, pero además de generar estos procesos de apropiárnoslas, ¿no? De no solamente utilizarlas y darles un uso práctico, sino de beneficiarnos de ellas, que es el gran objetivo de la UNESCO y de la ONU cuando se habla de tecnologías. Y en ese sentido, estos talleres lo que buscan es pues generar primero esta reflexión sobre nuestra relación con las tecnologías. Creo que eso es bien importante. Damos por hecho que las tecnologías son herramientas frías, así, que tienen botoncitos y que si se nos caen, se rompen, pues es el drama, pero no nos damos cuenta cómo estamos involucrados relacionalmente con estas tecnologías, cómo tenemos incluso sentimientos involucrados en esas tecnologías, y cómo cuando se nos pierde el celular no es nada más el valor del celular, sino toda la información que ahí tenemos, y peor si no la respaldamos. Entonces, primero es reflexionar sobre este tipo de relaciones que tenemos con las tecnologías, porque son importantes para nosotros, no son significativas, no es nada más lo que prendo o lo que enciendo o lo que me permite hacer llamadas. Es algo que forma parte de mi vida cotidiana. Y a partir de esa reflexión, lo que se propone es primero aprender a identificar estas violencias digitales específicas de género, viendo cómo hay distintos niveles, como si ahorita lo que más tenemos en mente y está más sancionado es la difusión de imágenes íntimas, ¿no? Porque eso es sobre todo la bandera con la que se ha dado a conocer estas reformas que están englobadas en esto llamado Ley Olimpia, que como tal no es una ley, sino una serie de reformas al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero que, bueno, cuando la escuchamos, lo primero que nos viene a la mente es, claro, si difundes imágenes íntimas, te vas a ir a la cárcel, ¿no? Que es un poco más complejo. Pero eso sí está muy presente como violencia, y no está presente como violencia, por ejemplo, una práctica muy común de la juventud, que son todas estas páginas de Facebook de Es tu crush, ¿no? Donde tú subes la imagen de alguien que le tomaste sin permiso en el transporte público y preguntas, ¿quién es esta persona? ¿Quién la conoce? ¿Por qué me gustó? ¿No? Pues todo eso va generando prácticas de acoso, prácticas de vigilancia, además de, pues esto, la toma de la imagen sin el consentimiento. Todo esto tiene cierto grado de violencia. Entonces, un segundo nivel es esto, aprender a identificar qué es lo que hace que una práctica sea violenta, y cómo hay en este abanico, pues prácticas que van desde este tipo de stalkeo,
¿no? Este tipo de acoso, el doxing, esto de publicar información de alguien sin su consentimiento, hasta este otro grado, ¿no? Que ya es el abuso, el acoso sexual a través de las tecnologías. Y en un tercer nivel es generar estas herramientas desde la reflexión, desde la identificación de autocuidado, donde se pueda generar que ellos mismos, que los mismos grupos con los que trabajamos en los talleres, generen sus propuestas de cómo podrían cuidarse, pero también de cómo podrían evitar participar en los actos, en las agresiones, en los acosos digitales, porque esto es bien importante. O sea, no nada más es hablar de cómo me cuido yo en caso de que reciba alguna agresión o para evitar recibir una agresión, sino también cómo puedo garantizar que yo no soy partícipe de alguna práctica de violencia, que es bien fácil que yo sea partícipe de una práctica de violencia digital, ¿no? Si yo le doy retweet a ese video viral donde están exhibiendo la imagen de una mujer de forma no consentida, con ese simple clic estoy participando. Entonces, parte de esto de estos talleres tiene que ver con sí aprender, pues a ver cuáles son los diferentes segmentos donde puedo tener herramientas tecnológicas concretas, algo tan simple como cambiar la configuración de mis redes, o algo tan simple como utilizar un generador de contraseñas para mi celular, de forma que, bueno, si alguna vez se me pierde, voy a estar seguro, o algo quizá más elaborado, pero también muy rápido, como ponerle mi imagen difuminada, si es que voy a intercambiarla de forma consentida con alguien, para garantizar que después no me puedan identificar, esto que se denomina el sexting seguro, hasta entender muy bien conceptos que tienen que ver con estas dinámicas de las redes, como la privacidad, como la intimidad, como los discursos de odio, como el derecho a la información, porque me parece que si nada más damos las herramientas de muévele aquí, cámbiale acá y demás, pero sin generar esta reflexión de por qué lo hacemos y por qué es importante respetar la privacidad, la intimidad, la libertad de expresión, pero sin caer en estos discursos de odio y en estos ataques, en estos acosos, pues poco incide, ¿no? O sea, nada más ayudamos a que sepan mover algunas cosas, pero el uso responsable sigue sin estar presente, y entonces es lo que tratan los talleres. Buenos días, colegas. Pues recomendaciones para investigar en el ámbito de las ciencias sociales. Algo que es muy común es contactar a la gente, trabajar con la gente, participar de su vida comunitaria, y esto nos lleva quizá a repensar la forma en la que las entrevistas que realizamos, o cuando pensamos que hay ciertos problemas, que lo hacemos desde nuestra perspectiva y no desde la perspectiva de ellos, pues genera obviamente algunos sesgos en la investigación. Creo que un aspecto primordial a realizar es, en primer lugar, convivir con la gente, platicar, formar parte de su vida, ¿no? Y eso implica un proceso de inmersión, pues si no absoluto, por lo menos sí muy, muy importante. Cuando queremos hacer una entrevista, la vamos a hacer a partir del conocimiento que adquirimos de esa comunidad, no a partir de las ideas que de los libros o de otro tipo de casos nos surgen para realizar este tipo de instrumentos. Por eso me parece que es muy, muy importante, como decimos en el argot de la antropología, enlodarse las botas, ir a campo, trabajar con las personas. Por otro lado, me gustaría poner un ejemplo, si me lo permiten, de un caso sobre Bolivia, sobre una comunidad aymara en Bolivia, en la que al haber un problema muy, muy serio de cólera específicamente, el gobierno trata de resolver esta problemática suministrando un medicamento. Contrata a una empresa que hace una investigación muy superficial, una investigación más bien estadística, de encuestas que realmente no reflejan la realidad de estas personas, para resolver el problema. Al final el resultado es suministrar un medicamento en específico, pero se dan cuenta que las personas no lo están consumiendo. La respuesta inmediata, tanto de la empresa contratada como del propio gobierno, y estas políticas diseñadas para resolver el problema, es que la gente no está acostumbrada por el sabor de ese medicamento. La respuesta es muy distinta. El resultado de un investigador que hace inmersión total,
que empieza a convivir mucho más tiempo con la gente, que eso implica obviamente tiempo y recursos que muchas veces no están dispuestas las empresas o los gobiernos, por ejemplo, a sufragar, fue muy simple. Las personas tienen una concepción de la enfermedad distinta. No porque haya un medicamento aparentemente efectivo, ellos lo van a consumir. Y esto nos pone a pensar qué tan efectivas son las políticas sanitarias, qué tan efectivos son estas ideas, ¿no?, preconcebidas desde nuestra cultura urbana o desde una cultura que es completamente distinta a estas lógicas, por ejemplo, comunitarias, la cosmovisión de muchas poblaciones, que nos llevan justamente a tomar decisiones que no necesariamente son las más adecuadas. Mi recomendación por eso, y en ese sentido, es involucrarse mucho más con las personas, no tomarlos como objetos de estudio, tampoco como sujetos de estudio, sino que nosotros debemos ser parte de esos sujetos de estudio, un poco lo que conocemos como conocimientos situados. Espero que pues esta pequeña reflexión y esta idea de hacer investigación pueda ayudar en muchos de los proyectos que involucra obviamente trabajar con gente. Atendiendo a estas soluciones que nos ofrece tu proyecto, Clau, ¿podríamos profundizar un poquito más? ¿Nos podrías comentar otras soluciones que también tú propones? Sí, claro que sí. A mí me gustaría mucho, para seguir como profundizando, plantear cómo para atender la violencia digital en general y la violencia digital de género en particular, son como tres grandes las vertientes que existen, ¿no? Yo estoy en una, que es justamente la alfabetización digital, o este proyecto está en esa vía, pero otra propuesta, otra forma por la cual se busca atender esta problemática es la legal, y ya sabemos que existen estos marcos normativos que la atienden y que permiten presentar denuncias institucionales, y la de las plataformas, la autorregulación de las plataformas o la regulación de las plataformas, que es que las propias plataformas generen mecanismos para evitar estas prácticas de violencia de género. Y en ese sentido, el proyecto de autocuidado busca que quienes están adquiriendo o están en los talleres adquiriendo estas competencias tecnológicas, conozcan también los marcos legales, es decir, que conozcan cómo están las leyes, las normas, ante quién se denuncia, cómo se denuncia, pero que conozcan también cuáles son las responsabilidades que tienen las plataformas, cómo pueden hacer que las plataformas, de alguna forma reciban sus denuncias, cómo pueden bloquear un contenido, cómo pueden solicitar que una plataforma elimine un contenido que esté justamente atentando contra las mujeres en este caso, o contra cualquier persona de la comunidad usuaria, y sobre todo pensando que ninguna de estas vías, ninguna de estas tres propuestas por sí sola elimina las prácticas de violencia. No hay que decirlo, las prácticas de violencia existen y seguirán existiendo. La idea es que con estos tres mecanismos pues, se pueda de alguna forma disminuir los impactos que tiene esta violencia. Y esto también es importante porque no todas las violencias digitales se pueden atender por la vía legal, ¿no? O sea, no todas son susceptibles de ser denunciadas y no todas van a recibir sanción. Y también es importante porque no todo lo que nosotros denunciamos en las plataformas, cada vez que denunciamos a un usuario porque me está acosando, me está agrediendo, pues no siempre procede. Entonces, conocer como estas tres vertientes y combinarlas y saber cómo y cuándo hacer uso de cada uno de estos recursos, pues justo da esta confianza en el uso de las tecnologías, que creo que es un elemento fundamental. La propuesta de estos talleres busca sobre todo que las personas, además de esta reflexión, pues sientan esta confianza de usar las tecnologías, porque a final de cuentas lo que se busca rescatar son los beneficios, lo decía anteriormente. Y si desde los propios talleres se coloca la idea del riesgo como central, pasan dos cosas. Uno, pues se genera este temor al uso de las tecnologías, porque pues claro, si estoy usando eso, entonces mejor ya no lo uso. Y por el otro lado, no se reconoce que las personas tenemos muchas herramientas para poder hacer frente a esos riesgos,
¿no? O sea, también hay que decirlo, pues este proyecto busca reconocer la agencia que tienen, sobre todo los y las jóvenes, porque de repente también hay una idea que en términos sociales es este adultocentrismo, de pues estos jóvenes no saben nada y por eso se arriesgan y demás, ¿no? Entonces hay que enseñarles cómo usar, ¿no? Hay que enseñarles cómo actuar, hay que inculcarles los valores, ¿no? Y acá hay que darle la vuelta, o sea, ellos saben usar las tecnologías, pero a lo mejor no tienen este mapa de riesgos, entonces hay que hacerles que vean este mapa de riesgos y que tomen las decisiones combinando lo que saben, lo que pueden adquirir en el taller y otras herramientas que están disponibles ahí para que puedan sentir esta confianza de usarlas sin temor a estos riesgos. La idea de que en el taller se den herramientas para identificar las violencias posibles no es una idea de inculcar temor, es una idea de nombrarlas y de actuar sobre ellas para erradicarlas, para evitar daños y efectos a la propia persona, pero también a las demás personas, que esto es muy importante, porque puede ser que muchos de nosotros como usuarios, y en el caso particular de la población joven, no han enfrentado alguna práctica violenta directamente, pero sí han sido testigos a través de las plataformas. Y entonces también es importante decirles que el papel de testigo puede convertirse en un papel de gestor para eliminar y evitar estas violencias. Entonces, bueno, un poco la idea es que la agencia se ponga en movimiento, que no nada más sea el autocuidado para mí, sino que sea el autocuidado para el entorno en el que yo me muevo, y eso incluye también pues vigilar qué prácticas pueden tener mis contactos, mis compañeros. Y esto en entornos escolares es bien importante, porque mucha de la violencia digital que se da entre la población juvenil es entre pares, es entre los compañeros, y que muchas veces no se denuncia porque pues está ahí no solamente el desconocimiento o el temor, sino también la sanción de los compañeros, ¿no? La sanción de la comunidad. Si tú te quejas de, ay, te puso un comentario agresivo en tus redes, no aguantas nada, ¿no? Cuando ese comentario está teniendo efectos en ti. Entonces también acompañar o darles estas herramientas para ser acompañantes nos parece que es muy importante. Gracias, Claudia, por toda esta explicación, y que en definitiva, pues sí, ¿no? O sea, creo que anteriormente era como muy complicado el poder ver que sí era una violencia, porque era como en un mundo virtual, ay, no pasa nada, ¿no? Y justo eso de, ay, no aguantas nada. Pero tú que conoces muchísimo más de este tema y pues claro, yo creo que estás ahí constantemente siguiendo pues todas estas noticias. Yo creo que sí, no sé, pero te lo pregunto a ti. ¿Cuánto es el porcentaje, o pues yo creo que sí es como porcentaje, de que se pasa ya de la pantalla a la realidad? Por ejemplo, un acosador, ¿no? Que te empieza a molestar por Facebook, por WhatsApp, y que ya después ya lo tengas en la puerta de tu casa. O sea, ya cuando sí se vuelve, que para mí todo es real, o sea, creo que eso fue lo diferente, o más bien lo difícil de poderlo entender. No importa que sea por medio de una pantalla, es real. Pero ya que lo tengas ahí ya físicamente, sí, supongo que ha pasado, ¿no? O sea, que ya es así como de, bueno, primero te molesto por Facebook, pero ya después te pego en la escuela, en el recreo. Primero te molesto, te mando ahí la foto íntima, aunque no me la pediste, y ya después voy y te molesto a tu casa, o ya estoy afuera de tu escuela, ¿no? Entonces, esto es muy constante. Sí, fíjate, Adri, que esto es bien interesante porque efectivamente parecería, y por eso la violencia en general es compleja, pero la violencia digital es tan compleja porque parecería que está despegada de las prácticas de violencias presenciales, y lo que nos muestran las estadísticas es que no es cierto. Se miden de forma separada, o sea, por ejemplo, el INEGI saca esta estadística, bueno, más bien este módulo de la encuesta del uso de las tecnologías, el módulo de ciberacoso, y lo que mide es la violencia que ocurre en las plataformas digitales. Pero claramente esta violencia está conectada con las prácticas de violencia de género, que también da cuenta el INEGI, ¿no? Y entonces sí existe a nivel de las instituciones esta idea de que es otro tipo de violencia y que por lo tanto se mide aparte. No, pero se ha dicho, los estudios de género, es que la violencia de género es estructural y es un continuo. Entonces, si ocurre en la plataforma, está vinculada con otras formas de violencia que ocurren en la presencialidad. El problema es que no hay forma de dar cuenta de ellas, porque si tú vas a una institución, pensando a nivel institucional,
pues lo que te registran es, si vas a denunciar a la policía cibernética, lo que te registran es lo que ocurre en la plataforma. Pero si vas a un centro de atención a las mujeres, de violencia contra la mujer, ahí te van a registrar la violencia de género. Entonces, a nivel institucional, uno de los grandes problemas es que se siguen viendo como cuestiones que son separadas. Y en general, la sociedad tiende a pensar que lo que ocurre en las plataformas digitales no es real, ¿no? O sea, esta idea de que lo virtual es lo opuesto a lo real, cuando lo virtual es una dimensión de lo real, ¿no? Lo otro es lo presencial, esto cuenta también. Y entonces sí existen, digamos, muchos casos en los cuales las prácticas de violencia o son continuación de prácticas presenciales y se trasladan a los entornos digitales. Pongo un ejemplo: las mujeres que huyen de una relación violenta presencial son después acosadas y perseguidas a través de las tecnologías digitales. O las prácticas de la violencia digital se trasladan a los ámbitos presenciales. Este ejemplo que tú decías, alguien que te empieza a acosar y que empieza a averiguar información de ti porque es posible a través de las tecnologías y de repente ya te empieza a acosar presencialmente. Esto pasa sobre todo con ciertos perfiles de mujeres que son muy activas en redes, ¿no? Y por ejemplo, este tipo de acoso se da mucho en mujeres que son defensoras, periodistas o que están visibles públicamente y que a una parte de la comunidad usuaria no les gusta cómo actúan estas mujeres en las redes porque alzan la voz, porque denuncian, y entonces a través de las plataformas se les da seguimiento. En el caso de la población joven, como es entre pares, es muy probable, que se ha visto, que estas violencias pues también estén vinculadas. Es decir, que alguien que enfrenta acoso en el entorno de las clases, pues seguramente en las plataformas digitales enfrenta otras modalidades de acoso, ¿no? Mediadas por las tecnologías. O que alguien que, otro ejemplo, si alguien ha visto cómo sus imágenes íntimas han sido difundidas por un par, es porque seguramente la relación presencial ya tenía algunos sesgos o prácticas de violencia. Entonces, están vinculadas, pero el problema es que no se miden como vinculadas, se miden de forma separada. Y el claro ejemplo es que INEGI no muestra estas prácticas de violencia de género contra las mujeres en lo digital en los estudios de la violencia de género, ¿no? La muestra en la encuesta del uso de las tecnologías y ni siquiera lo nombra como violencia digital de género, es ciberacoso, y ahí entra, pero tú lo decías y es bien claro, las prácticas que enfrentan las mujeres son radicalmente diferentes, o sea, hay casi el doble de mujeres enfrentando que reciban insinuaciones sexuales, que es la primera, que los varones. O sea, claramente hay un sesgo de género. La que sigue es que te manden material pornográfico. Claramente hay un sesgo de género. ¿Qué es lo que enfrentan más los varones? Amenazas o agresiones, que tiene que ver con la masculinidad, ¿no? Si en vivo están fomentando estas prácticas de masculinidad donde los varones se pelean, lo mismo ocurre en las plataformas digitales. Entonces hay que ver estos fenómenos de violencia como muy vinculados a lo que ocurre en la presencialidad. Oye, Clau, pues es un proyecto sumamente interesante, pero también muy, muy complejo. ¿Estás trabajando, Clau, con un equipo o estás llevando de manera pues individual este proyecto a la práctica? El proyecto está ahorita llevado de forma individual, ¿no? No obstante, yo con los grupos que estoy trabajando son de diferentes preparatorias y ahí me apoyo de las maestras, eso tengo que decirlo, son maestras con las que me he vinculado porque son ellas quienes tienen el interés por estos temas, porque son a ellas a quienes se acercan las alumnas, los alumnos, cuando tienen algún problema de este tipo, ¿no? Entonces, digamos que a través de profesoras que tengo identificadas en algunas preparatorias, entre ellas la preparatoria de La Salle, hemos generado esos talleres. Los talleres ahorita están en stand-by, justo por la cuestión de la pandemia, porque son presenciales. Intentamos hacerlos mediados por las tecnologías, pero lo que descubrimos es que pasaba que preguntábamos, oigan, ¿alguien sabe qué es esto? E inmediatamente lo googleaban. Entonces, en presencial no hay posibilidad, tienes que decir lo que piensas y a final de cuentas, como trabajan en pequeños grupos de discusión, dibujan, escriben, hacen cartulinas para hacer sus propias infografías y demás, la posibilidad de que estén copiando de
los propios entornos, pues disminuye. Pero además se permite esta reflexión en grupo, que es lo importante. O sea, muchas veces estos temas no se platican por pena, y lo que hemos encontrado es que cuando entre todos empiezan a platicar, ellos mismos, ellas mismas empiezan a identificar cosas, ¿no? Que justo por no haber hablado, no haber nombrado, les parece que no son importantes. Pero en la discusión lo que vemos es eso, cómo empiezan también a nombrar, a decir, a señalar las diferencias, ¿no? Porque al inicio dicen, no, pues los riesgos están ahí para todos, pero después empiezan a decir, bueno, es que sí hay ciertos riesgos que tenemos más nosotras que ustedes, en el caso de las mujeres, y que también esto reconocen qué cosas sí no saben, y eso me parece bien valioso, porque también sobre esta juventud, pues pesa esta idea de que tienen que saber todo de las tecnologías, y no es cierto, ¿no? Y se vale, porque nadie en este mundo puede saber todas las tecnologías, es imposible con la cantidad de cosas que hacen hoy en día los aparatos, con la cantidad de información. Entonces, bueno, como decía, yo estoy sola en el proyecto de manera oficial, pero en realidad me apoyo de las profesoras que están al frente de estos grupos en algunas materias, y que con ellas es con quienes generamos las dinámicas para poder hacer los talleres. Y bueno, este proyecto pertenece a el GIDI, el Grupo de Investigación, Desarrollo e Innovación, que lleva por nombre Alfabetización Digital, Transmedialidad y Gestión del Conocimiento, que dirige la doctora Claudia Benazzini. Es un GIDE que justo busca, a través de diferentes proyectos, pues generar estas prácticas de alfabetización en la comunidad en general, no solamente de la universidad, sino también de otros espacios, y pues generar también esta cultura digital, ¿no? O sea, comprender las tecnologías, no nada más saber utilizarlas, saber cómo funcionan y saber cómo actuar en y por ellas. Entonces, pues forma parte también de estos esfuerzos para generar herramientas, generar conocimientos que contribuyan a la alfabetización digital de forma general. Muchas gracias, Claudia. Pues bueno, ahí estaremos contactándolas a ambas para toda esta cuestión, ¿no? Porque ¿qué crees? Ya casi terminamos esta entrevista contigo, el tiempo se nos pasó súper rapidísimo, y pues bueno, y ya para ir concluyendo contigo, y a todos nuestros invitados también les preguntamos algo un poquito más personal, ¿no? Para conocerlos un poco más allá. ¿Cómo decidiste ser investigadora? O sea, ¿en qué momento dijiste, sí, yo quiero ser doctora en comunicación y quiero luchar por toda esta parte de alfabetización? ¿En qué momento, no? ¿O por qué? Porque, bueno, te voy a platicar, ¿no? Todos nuestros invitados que hemos tenido nos han dicho y nos han platicado que han tenido una experiencia que detonó para que estuvieran actualmente estudiando sus determinadas y respectivas líneas de investigación. ¿Nos podrías compartir esa parte, Claudia? Sí, pues bueno, creo que en mi caso el interés por esta línea viene de mi formación, ¿no? Y en general creo que mi interés por los estudios de género, el feminismo y sobre todo la violencia digital tiene que ver con esto, ¿no? Que vemos cuando aprendemos a nombrar las violencias que nos atraviesan a las mujeres, pues resulta muy complicado enfrentarlas, ¿no? Porque son violencias que están tan interiorizadas, que tenemos tan normalizadas, que con solamente nombrarlas es un gran avance, pero no basta, ¿no? Y en mi caso particular, pues a mí siempre me interesó esto, como el poder pensar otras formas en las que las mujeres estuviéramos presentes en la sociedad, ¿no? Creo que esto es algo fundamental para quienes nos dedicamos a la investigación en temas de género, que hay cosas que nos atraviesan, que hay desigualdades que vemos, que hay violencias que enfrentamos, que nos hacen pensar qué más podemos hacer, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que eso fue lo que a mí me motivó en particular a enfocarme en los estudios de género. Yo creo que nunca me propuse ser una investigadora, o sea, no me acuerdo de la universidad de haber dicho, claro, investigación, ¿no? Porque además quienes estudiamos comunicación pues nos venden la idea de que hay que ser periodista o actor de radio o productor de televisión y demás, ¿no? Y yo pasé por esas áreas, pero en algún momento pues también me di cuenta que había que ir más allá de producir contenidos y que para producir contenidos habría que analizar cómo funcionaban los medios, cómo funcionan las tecnologías, y eso me llevó a la investigación. Y ya dentro de la investigación, pues esta conciencia de género, que hay que decirlo, pues se adquiere conforme vas leyendo y vas leyendo y vas leyendo y vas teniendo más herramientas para nombrar qué es lo que pasa con las mujeres.
pues nos orilla, ¿no? También a contribuir a estos conocimientos. Y en el caso de las tecnologías, creo que tiene que ver con algo que yo y muchas hemos visto, que es cómo las tecnologías digitales, y hablamos de lo malo, pero a las mujeres nos han permitido alzar la voz, sobre todo en los últimos años. O sea, yo no me podía explicar el impacto que tiene no solamente el movimiento feminista, sino todo este lenguaje acerca del género, ¿no? Que hoy conocemos, sin las tecnologías digitales. Y por eso, porque gracias a las tecnologías digitales se ha logrado hacer mucho ruido, mucha discusión, polémica y lo que sea, pero ahí está ya en la agenda pública el tema de género, pues creo que hay que seguir procurando que más mujeres puedan utilizarlas para contarnos sus realidades. Ahorita somos unas las que podemos acceder, ¿no? Las que tenemos acceso a educación, ciertas posibilidades de tener plataformas, pero hay muchas otras que no, y creo que ahí tiene que estar esta posibilidad también para ellas, para contar su vida, para tratar de transformarla y pues para estar presentes en lo público. Oye, Clau, y hablando de redes sociales, pues estamos muy seguros que el público que te está escuchando se interesará por este proyecto. ¿Cómo te pueden contactar? ¿Tienes alguna red social o correo que nos puedas compartir? Claro que sí, si les interesa conocer más del proyecto, participar, incluso pues ver si podemos armar talleres en las escuelas donde están, si hay por ahí alguna profesor que nos esté escuchando, el correo es claudia.pedraza@lasalle.mx, y en redes sociales lo que más utilizo para temas de academia y otras cosas también es @funkyclaus, ¿no? No tiene nada que ver con la academia, pero pues bueno, ahí posteo cosas de género, periodismo, deporte y tecnologías. Gracias, Claudia, por hacernos también esta invitación, y pues vamos a cerrar ya este programa. Por favor, te vamos a invitar en otra ocasión y esperamos que aceptes, ya a lo mejor también para hablar de todo lo que es el movimiento feminista, ¿no? Que bueno, sin duda alguna, pues creo que también con esto de la pandemia se dio un poco, pero que no se olvida, ¿no? Que ahí está, ¿no? Y pues bueno, pues también a todos nuestros radioescuchas, nuestros seguidores por YouTube, ya también por el Facebook de la Vicerrectoría de Investigación, pues hacerles una invitación a pues no caer, ¿no? En la práctica de todas estas acciones. Creo que cuando dejemos de ver el sexo como algo morboso, como algo, pues, no sé, como extraordinario, creo que van a dejar de pasar muchas cosas, ¿no? Yo por lo menos digo, pues, me llega una foto y es, bueno, la borro, ¿no? O sea, para mí es una persona más desnuda y punto. Y creo que eso es lo que tendríamos que pasar, ¿no? Tendría que llegar a pasar para que todas estas prácticas, pues terminen. Y pues bueno, hacerles esa invitación, no caigan en esas prácticas, no sean parte de él. Y pues muchísimas gracias, Claudia, de nuevo cuenta por acompañarnos y esperamos verte muy pronto. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar platicando con ustedes. Y bueno, retomando también, un enorme gusto, Clau, poder compartir estos espacios con temas tan interesantes y sobre todo que se requiere visibilizar. Pues ha sido para nosotros un enorme gusto tenerte en esta transmisión de Entropía, y como dice Adri, esperemos que no sea la última vez. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta emisión de Entropía. Nos vemos a la siguiente en el mes de diciembre. Cuídense mucho y hasta luego.